Continuamos en Upao Noticias, edición mediodía. Y como medio de comunicación cultural, promotor de la cultura y de la educación, esa es la esencia de Upao Televisión. Vamos ahora a conversar de una iniciativa justamente cultural, una nueva asociación que se está difundiendo aquí en nuestro medio, en la ciudad de Trujillo, denominada La Escena, que está conformada por dos destacados promotores culturales como son Rosa Benítez Boicochea y Augusto Rubio Acosta, justamente codirector de La Escena, quien está aquí en estudios para darnos mayor información de este nuevo proyecto que busca pues reforzar y afianzar el desarrollo cultural y de todo lo que involucre educación y cultura, reitero, aquí en Trujillo. Augusto Rubio, buenas tardes, bienvenido a Upao Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en UPAO, un espacio y un medio de comunicación dedicado a fomentar las artes y la cultura en general. Bueno, ¿cómo es que surge esta iniciativa, Augusto, de constituir esta asociación, La Escena? Bueno, La Escena es una iniciativa, es una organización que surge ya hace varios meses, digamos de manera, le hemos venido trabajando, le hemos venido pensando, y oficialmente hace una semana y media más o menos hemos salido a luz ya. Eh, es un equipo de profesionales vinculados a las artes, a las letras, a la promoción y al fomento de la cultura, eh, con experiencia en el campo privado, con experiencia también en el campo público, que consideramos que hace falta cubrir algunos vacíos que encontramos en la ciudad, en el norte del país también, y que va a trabajar alrededor de tres ejes centrales, como son el tema de los espacios formativos, porque es necesario formar en determinados temas a los gestores culturales, a los artistas mismos. En cuanto a la organización, también es necesario potenciar la organización de los artistas, a veces estamos demasiado dispersos también. También en el campo de la reflexión teórica, ¿no? Muy poco se habla de la reflexión teórica respecto al proceso cultural que vivimos, ¿no? Eso hace que generalmente se inicien a veces gestiones municipales, regionales, nacionales también, sin la debida planificación, sin el debido diagnóstico situacional de la realidad cultural que tenemos, y eso hace que a veces se programen actividades o se realicen proyectos sin un norte determinado y a veces se dispara al aire, ¿no? Claro, sí, nos jactamos muchas veces de que somos la capital de la cultura, ¿verdad, Así Augusto? es. Y como tú dices, falta todavía afianzar y fortalecer algunos cimientos que están por ahí endebles. Eso es lo que ustedes pretenden como objetivo fundamental, reforzar el aspecto cultural y formar nuevos talentos culturales. Así es, nosotros consideramos, respecto a lo que acabas de comentar, el tema del título de Capital de la Cultura obedece quizás a algunos proyectos de impacto en el tema cultural que Trujillo tiene, ¿no? Como La Marinera, por ejemplo, ¿no? Es un evento de carácter nacional e internacional, pero eso no nos hace Capital de la Cultura. Seríamos Capital de la Cultura si desde los gobiernos municipales o regionales tuviéramos un presupuesto importante para el sector, si tuviéramos proyectos gubernamentales de verdadera trascendencia que formen al ser humano, que le cambien la mentalidad y que no vivamos pues como actualmente vivimos, ¿no? Hay que decirlo, de espaldas a una realidad que nos atosiga, que nos aprieta, que nos ajusta, que nos asfixia en muchos casos y que es necesario cambiar, ¿no? Nuestro aporte como ciudadanos, como la escena, como espacio cultural, laboratorio de estrategias culturales es ese, ¿no? Llenar ese tipo de vacíos, hacer crecer los proyectos, apuntalarlos. Hay muchos artistas que tienen proyectos que de repente deberían estar en el ámbito nacional y no necesariamente en Trujillo, que necesitan mejorar eso, apuntalarlo, y nosotros estamos para acompañar ese proceso, para ir formándonos también. Dentro de este equipo, Augusto, de promotores, gestores culturales, imagino que también ustedes tienen un staff Ujú. de profesores que van a ir contribuyendo a mejorar esa calidad, ese talento cultural de los jóvenes, de los emprendedores en aspecto cultural. Así es. Si bien es cierto, con Rosa Benítez estamos, digamos, detrás de este proyecto, en la parte visible quizás, tenemos un equipo también de jóvenes que se ha sumado y que desea participar de la iniciativa, ¿no? Nos hemos venido reuniendo ya con ellos. Es un equipo multidisciplinario, tenemos comunicadores, tenemos gente vinculada a las humanidades y también del staff de gente que va a venir a dictar estos cursos. No necesariamente son profesores o especialistas de la ciudad, también son de fuera. A veces no tenemos todo aquí
y a veces la experiencia también es lo que cuenta, ¿no? ¿Qué cursos, por ejemplo, han planificado iniciar en los próximos días? Vamos a desarrollar talleres formativos en el mes de abril. Ya la próxima semana vamos a anunciar cuáles son los horarios y el lugar, orientados básicamente al fomento de las artes audiovisuales, ¿no? Creemos que en Trujillo hay mucho potencial respecto al cine, por ejemplo, pero hace falta especializarse en temas de guión, en temas de realización cinematográfica. eh, del mismo modo en temas de gestión cultural, ¿no? La gestión cultural es un tema central en realidad de lo que debería ser el planeamiento de la ciudad. Si no se da actualmente, creemos que es necesario que los ciudadanos lo impulsemos, ¿no? Muy bien. Y como objetivos a largo plazo, por ejemplo, Augusto, ¿qué es lo que ustedes se han trazado como meta, como organización nueva, próspera, que desea impulsar el desarrollo cultural aquí en Trujillo? Bueno, evidentemente como visión, como objetivo grande que tenemos, es desarrollar una amplia plataforma de trabajo, no solamente en Trujillo, sino también en las principales ciudades del norte del país, ¿no? Por ejemplo, Ser como un polo de desarrollo cultural. así es un espacio que es necesario articular, ¿no? En Piura, en Chiclayo, en el mismo Huaraz, en la región Ancash, existen iniciativas y proyectos de cultura que están dispersos y que es necesario articular de algún modo para poder crecer de espaldas a la capital, de espaldas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A veces todo sucede No en Lima, depender de ellos. pero no debemos depender, porque Claro. tenemos material humano, tenemos también una riqueza cultural vasta, histórica, que tenemos que aprovechar y consideramos en esa medida que a través de la escena la podemos desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Éxitos en esta iniciativa cultural. Estuvimos conversando con el codirector de la escena, Asociación Promotora de Cultura aquí en Trujillo, Augusto Rubio Acosta. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.